Conferencia 20. Bergen, 11 de octubre de 1913. Durante el proceso de adquisición del conocimiento antroposófico se pueden plantear muchas preguntas sobre diferentes puntos. Tales preguntas están plenamente justificadas y hoy dedicaremos parte de nuestro estudio a considerarlas. Las respuestas nos llevarán a menudo a profundizar en todo el complejo de hechos cósmicos en la medida en que el mundo espiritual interviene en ellos, y especialmente en la complejidad de hechos relacionados con la propia naturaleza humana. Una persona que ha llegado a comprender gradualmente el significado trascendental de la reencarnación puede preguntar: ¿por qué en la vida ordinaria actual el hombre no puede ser consciente de las vidas terrestres anteriores? La conciencia clarividente es capaz de ampliar la memoria de tal manera que las vidas anteriores en la Tierra surgen como recuerdos, pero en la humanidad actual normal esto no sucede. Desde el punto de vista de la investigación clarividente, la cuestión toma la siguiente forma. Está claro, por supuesto, que la facultad necesaria para la investigación clarividente surge del propio ser humano, de su propia alma. El ser humano trasciende el nivel del punto de vista humano ordinario y alcanza el de la clarividencia. Por lo tanto, las fuerzas que posteriormente hacen posible mirar hacia atrás, a las vidas terrestres anteriores, deben de estar presentes en cada ser humano. Y ahora la pregunta es, ¿qué ocurre con estas fuerzas? ¿Qué hace que la naturaleza humana con estas fuerzas, que aunque están presentes en las personas, nacen con ellas, no se desarrollan hasta el punto de permitirles recordar vidas anteriores en la Tierra? Cuando se investiga esta cuestión por medio de la clarividencia y las fuerzas pertinentes, la observación debe dirigirse a una edad muy temprana de la infancia, porque sólo entonces se ven actuar las fuerzas que pueden utilizarse para la visión clarividente retrospectiva en vidas terrestres anteriores. En la humanidad actual, estas fuerzas se utilizan para el desarrollo de la laringe y todo lo relacionado con sus funciones. Se utilizan especialmente para el desarrollo de lo que más tarde hace que la laringe humana sea capaz de aprender a hablar. Por lo tanto, las fuerzas que permiten a un hombre mirar hacia atrás en encarnaciones anteriores están ahí en todos, pero en la época actual se utilizan en tal medida para el desarrollo de los órganos del habla que en circunstancias normales este recuerdo del pasado está fuera del alcance del hombre. Hubo por supuesto épocas en las que casi todos los hombres de la Tierra tenían esta facultad de recordar. La explicación es que la visión retrospectiva de vidas terrestres anteriores no está privada de todas las fuerzas utilizadas para el desarrollo de los órganos del habla. Incluso mientras estos órganos se están formando, ciertas fuerzas se mantenían atrás. En el proceso de evolución, el habla ha asumido gradualmente una forma que en el ciclo actual de tiempo convoca muchas más fuerzas, especialmente del cuerpo etérico que en épocas anteriores. De ahí que las fuerzas que quedan después de que la mayor parte de ellas se hayan aplicado en la formación de la laringe queden totalmente inutilizadas por el hombre moderno. Si las tuviera en cuenta, como debe hacer el clarividente, sería capaz de mirar hacia atrás en las anteriores vidas terrestres. He indicado en la conferencia pública aquí, Enigmas de la Vida, que si un hombre logra desarrollar la actividad del cuerpo etérico que por lo demás se despliega solo en el ejercicio de los órganos del habla, si logra liberar las fuerzas de estos órganos, será capaz, por así decirlo, de escuchar interiormente sin hablar en voz alta e intensificar esta experiencia. Entonces el ejercicio de estas fuerzas es realmente capaz de evocar la memoria de vidas anteriores en la Tierra. Un hombre del presente no presta atención a las fuerzas de la palabra que permanecen sin utilizar y que pueden aplicarse para mirar hacia atrás en encarnaciones anteriores. Este es el caso en el que la investigación clarividente puede indicar el origen de las fuerzas en la vida normal que, de lo contrario, permitirían a los hombres tener una visión de la vida espiritual. Lo mismo se aplica a las fuerzas que el ser humano de hoy se utiliza para hacer surgir la llamada materia gris del cerebro.
el órgano principal del pensar. El pensar no es, por supuesto, realmente generado por el cerebro. No obstante, para pensar se necesita el cerebro como instrumento. Las fuerzas del pensar, que si estuvieran todas a disposición del hombre le permitirían captar fácilmente lo que contiene, por ejemplo, mi libro Ciencia Oculta, se utilizan en el caso del ser humano normal de hoy para organizar y coordinar la sustancia gris del cerebro. El alto grado de coordinación en la sustancia cerebral del hombre común hoy en día no estaba presente en los hombres de la antigua Grecia. Alrededor del siglo VI o V a.C., la naturaleza humana cambia a este respecto más rápidamente de lo que se supone. En los griegos de la época prehistórica, siglos X, XI y XII a.C., surgió con toda naturalidad a cierta edad la clarividencia que ahora puede volver a expresarse como ciencia espiritual. Y las fuerzas que hasta el día de hoy quedan de la elaboración de la sustancia gris del cerebro deben de ser ejercitadas en la forma descrita, a fin de revelar con claridad y definición lo que se presenta en mi libro Ciencia Oculta. Realmente no es difícil, incluso para un hombre moderno, adquirir las cualificaciones para describir el mundo espiritual. De hecho, casi podría decirse que es una cuestión de sorpresa que no haya un número de personas hoy en día con una visión bastante natural de estas condiciones de existencia. Y también es sorprendente que las descripciones de ellos se encuentren con un antagonismo tan vehemente, porque no es difícil, comparativamente hablando, alcanzar el grado de clarividencia necesario para la visión de estas cosas. Todo lo que hay que hacer es lo siguiente. Aunque en tales asuntos bien puede aplicarse el dicho de Fausto: es cierto que es fácil, pero lo fácil es difícil. El desarrollo más vigoroso del cerebro tiene lugar durante los primeros años de vida. Es entonces cuando la clarividencia ve al cuerpo etéreo y también al cuerpo astral trabajando más activamente en el modelado y la articulación del cerebro. Pero este trabajo se prolonga durante un tiempo considerable. Aunque el proceso es más lento en los últimos años, no es exagerado decir que a través de lo que aprende de la vida, el hombre se vuelve más y más inteligente. La elaboración de la materia gris del cerebro no cesa. El siguiente principio pasa desapercibido. En un momento determinado podríamos decidir abandonar una actividad intelectual determinada. Debería ser una relacionada con asuntos externos, porque es a través de este tipo de actividades cómo se moldea la sustancia cerebral. En este caso, la antroposofía puede, por supuesto, ser estudiada siempre y cuando no se estudie como cualquier otra ciencia. Entonces, este hombre, renunciando estrictamente a ello durante 7 años y tratando de despertar en meditación silenciosa las fuerzas que se han economizado de esta manera, le sería mucho más fácil adquirir un alto grado de conocimiento como el descrito en el libro de Ciencia Oculta. El hecho de que sean tan pocos los que lo consiguen muestra simplemente que se hace muy poco en esta dirección. El esfuerzo no se lleva a cabo porque quien tiene una actividad intelectual exterior intensa rara vez tendrá la suficiente fuerza de voluntad para abandonarla por completo durante 7 años enteros. Por lo tanto, se ve que una parte de los conocimientos que se pueden impartir en la ciencia espiritual hoy en día no son asequibles. Cuando penséis en los asombrosos logros de la cultura moderna, no os sorprenderá que muchas fuerzas del cuerpo etérico se dediquen a elaborar el cerebro, pues esta cultura es casi enteramente un producto de la actividad del cerebro. Las fuerzas están todas absortas en esta tarea. Alguien podrá decir sí, pero yo he participado o no he participado en absoluto en la creación de esta cultura. Podemos engañarnos así a este respecto, pero los hechos permanecen. Hoy en día apenas hay un lugar en la Tierra, por aislado que sea, en el que la cultura exterior no penetre, hasta el punto que el pensar del hombre esté comprometido con ella, y eso en sí mismo basta para desviar las fuerzas de la consecución de la conciencia clarividente. Es cierto
que puede decirse que los salvajes no se ocupan de lo que se elabora en el cerebro, pero tampoco puede decirse de los salvajes de hoy que desplieguen fuerzas clarividentes particulares en esta dirección. Esto se debe a que prevalece una ley espiritual definida, a saber, que debe de haber una preparación especial para lo que debe adquirirse por medio de la clarividencia. Un salvaje podría ser capaz de desarrollar fuerzas clarividentes de un tipo muy diferente, pero no las necesarias para la visión de lo que se describe en la ciencia oculta, porque no se ha sometido a ninguna preparación para ello. Estas fuerzas deben de ser el resultado de la transformación de otras fuerzas. De nuevo se podría argumentar, pero mucha gente no tiene ninguna ocupación intelectual exterior. ¿Por qué no se han vuelto clarividentes? La razón es que el desarrollo de las fuerzas de la clarividencia no se origina en la nada, sino en la transformación de lo que ya existe. Las fuerzas deben haberse desarrollado ya en una determinada dirección. Los preliminares de la inteligencia propia de la cultura moderna deben haber estado ahí. Hay que renunciar al ejercicio de estas fuerzas durante un tiempo y luego se transforman. Esto es lo que permite seguir de forma clarividente los hechos descritos en la ciencia oculta. Tales descripciones son posibles gracias a la aplicación de las fuerzas que normalmente permiten al cerebro hacer uso de las fuerzas de la inteligencia en su forma superior. Por otra parte, es lo que lleva a la transformación de las diferentes fuerzas y facultades, no a estas visiones amplias y universales, sino al descubrimiento de condiciones particulares. Por ejemplo, la facultad de mirar hacia atrás en vidas terrestres anteriores se adquiere reteniendo ciertas fuerzas que de otro modo se utilizarían enteramente para el desarrollo de los órganos del habla en la forma descrita. Ya he hablado de dos tipos de fuerzas que permiten al hombre tener una visión clarividente de los mundos espirituales. He hablado de las fuerzas utilizadas en la época actual para la elaboración de la materia gris del cerebro. Las fuerzas que permiten al hombre mirar hacia atrás, hacia vidas anteriores en la Tierra, están relacionadas con el desarrollo del habla. Pero aún hay otras fuerzas que permanecen y permiten ver con más detalle lo que hay entre la muerte y el nuevo nacimiento y lo que le ocurre a un ser humano individual durante ese periodo de existencia. En la ciencia oculta se describen las condiciones más generales, pero es un asunto diferente ver directamente en el mundo espiritual mismo. Para ello se requieren otras fuerzas que apenas se notan en la vida.